¿Habla? Reset. Hola. Ahora ¿Cómo sí. estás? Bien. Empecemos entonces, querido. Bienvenidos a todos ustedes a Reset. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos en San José del Cabo. Estamos en mi casa en San José del Cabo, en el barrio de La Choya, con Yahari Singh, que alguna vez ya estuvo aquí en Reset. Ya te había entrevistado hace un par de años. Sí, te tardaste. Sí, tienes que poner modo avión y dejar de hacer cosas con plásticos. Yo pensaba que podía hacer lo que quería. Mal pensado. O sea, no puedo tomar una bolsa de plástico y hacer así. No. ¿No? Está prohibido. Está prohibido. Yahari ya había estado alguna vez aquí en Reset, hace algunos años, te entrevisté un par de años y lo habíamos hecho por Zoom. Entonces me da mucho gusto que ahora estés en persona y es muy distinto, es otra energía muy diferente. Y te agradezco mucho y te tardaste mucho, pero aquí estoy. Me tardé Por mucho. cierto, dejaste tus lentes. Esa vez en tu casa. No, esa vez, Antes. pero por esa época en mi casa en Sí. México. Ahí están los, no, por eso no he comprado unos nuevos, porque están esos ahí igual esperándome, Sí, ¿no? Sí, como 6 o 7 años. ¿Por qué dices que me tardé mucho, Yahari? Porque ha pasado muchos años, pero gracias a Dios tenemos otro proyecto juntos, mientras un proyecto creo que tiene ya como 5 o 6 años. Algo así. Por eso estás aquí. Sí, por eso estoy aquí, viendo cómo vamos a hacer un libro sobre mi vida que no es especial, aunque tiene su originalidad conmigo, porque cada quien tenemos una vida diferente, pero el chiste es hacerlo atractivo para que la gente aprenda algo de eso. Esa es mi intención en ese libro, que la gente pueda leerlo y decir, yo sí puedo también, porque yo vengo de bastante lejos en la vida, bastante diferente de la vida que tengo ahorita como yogi, como maestro. Entonces, pues mi intención es que pueda servir a la gente. Entonces, es complicado. Ahorita ahí tocas varios temas. Nada más quiero solo hacer el punto sobre eso. Primero, el libro no es tu biografía. Usamos tu biografía como mecanismo narrativo para comunicar una enseñanza, una idea, como tú dices. Pero en ese aspecto creo que hoy, por ejemplo, en esta entrevista, tal vez no nos vamos a ir tanto en tu biografía, porque ya está en el libro. Está ¿sabes? en el libro, no quiero, y ya va a salir. Quiero desvelar los secretos. No spoilear. Por un lado está eso, por otro lado, ya lo dijiste, eres maestro de yoga. Esencialmente mi función es maestro de yoga y me gustaría platicar un poco de esto, lo que significa, porque cuando lees todas las pendejadas que puedes leer en Instagram sobre espiritualidad y maestros y todo, te ofendes un poquito porque lo ve la gente como algo, son muy santurrones o muy mamones o muy creídos o consideran la espiritualidad como muy separadas de la vida real de todos los días de todos los seres humanos. Entonces yo quisiera un poco tener la capacidad de calibrar un poco lo que es el trabajo de un maestro. Lo que sí podemos hacer, aunque no vayamos a clavarnos en el aspecto biográfico tanto, es poner algunos puntos para la gente que nos escucha. Tú eres, primero que nada, tú eres francés. Primero que nada, no me gustó esa introducción, primero que nada. No es jerárquico, no es una cuestión jerárquica, es solamente por partes. No, es que te digo eso porque ya no me siento tan francés, pero sí, soy nacido en Francia, he vivido en muchos países por la profesión de mi papá, que era maestro en muchos países del extranjero, hasta que me vine a instalar en México hace 50 años casi. Desde la mayoría de tu vida ya la has vivido en México. En México. ¿A qué edad llegaste a México aproximadamente? A los 22. Ok, tú estás en tus 71, 72 por ahí, sí, más o menos. Casi 50 años. Ok, también ese es otro punto importante para entender todo el bagaje de todo lo que tienes y las épocas que has vivido, ¿no? Y también desde dónde tal vez percibes la época actual, porque una persona que tenga 20 años no va a tener las mismas reflexiones sobre los hechos actuales que alguien que tenga 71. Eso es obvio, hay una parte de madurez, que la madurez en cada persona es diferente. Y creo que esa es la belleza de la vida, que todos, si abrimos un poquito nuestra mente, escuchamos más, vamos a poder aprendernos de esa conciencia un poco colectiva que hay. Entonces creo que tenemos todo que aprender, no nada más a compartir lo increíble y lo original, lo profundo que uno vive, para que los demás puedan
aprovecharlo, pero también escuchar de otros sus propias experiencias y hacer una mezcla de experiencias que pueda aportar a las nuevas generaciones cosas increíbles. Y lo que me preocupa un poco ahorita es esa instantaneidad de todas las cosas que no permite a la gente de profundizar, mezclado con la poca voluntad aquí en la cultura de México de no debatir nada, ¿no? Todo se escucha y para no molestar a nadie no contradecimos, no debatimos, y eso puede llevar mucho al dogmatismo, que es una cosa que yo no puedo aceptar. Ese es mi lado francés. Lo cual es paradójico porque tú adoptaste una disciplina de vida, una corriente espiritual, traes un turbante y una barba puesta, entonces cuando dices no me gusta el dogmatismo... No me siento para nada dogmático porque traigo turbante y traigo barba. Pero entiendes que puede ser tomado por otros, y hay muchos que traen turbante y que traen barba que son dogmáticos, muchísimo. Yo diría casi la mayoría, pero yo no soy para nada dogmático. Yo tengo mi camino, lo comparto. Quien quiere tomar de esta agua, que la tome, ¿sí? Pero no creo que hay ni que imponer, ni que tratar de convencer, ni nada. O sea, tú escogiste, y yo puedo explicar por qué escogí ese camino, porque me ayudó mucho en la vida, porque me convence, porque siento que mi práctica como Sikh, porque soy Sikh, que es una religión de la India, y yo lo llamaría más una tradición y un estilo de vida, me gusta, y lo que me atrajo mucho del sikhismo es uno que casi podría decir que es la primera aparición sin que tenga ese nombre de derechos humanos, de derechos de los demás, de los derechos a pensar lo que querían. Los Sikhs siempre han defendido otras prácticas, otras religiones ante la imposición en esa época de los mogoles y de los musulmanes y del imperio persa. Eso me atrajo mucho. Y el otro que me atrajo mucho también en esa práctica es que eres capaz de dar tu vida, que ahorita en el siglo XXI no es tanto por ahí va, pero la idea, la filosofía de que das tu vida por la creencia de otro. Quisiéramos ver un poco más en este mundo moderno gentes que realmente defiendan no nada más sus propias ideas y su propia ideología, pero defiendan que los demás puedan tener ideas diferentes, hábitos diferentes, estilo de vida diferentes, creencias diferentes. No sé, me hace pensar en esta frase que no recuerdo si es de Voltaire o de Diderot, un filósofo del siglo de las luces, que decía: no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida por tu derecho de expresar. Voltaire. Es Voltaire, ¿verdad? Creo. Sí. También creo que es Voltaire, pero un genio. Un genio, sí, también un geniecito Voltaire. Sí, algo así, este espíritu un poco más abierto, una actitud de apertura en ese sentido. Absolutamente. Y los templos sí son así, ¿no? Tienen 4 puertas a los 4 puntos cardinales para todo el mundo puede entrar. Todo el mundo puede ir. Siempre y cuando respeta un protocolo mínimo, porque hay un protocolo mínimo que es quitarte los zapatos y taparte la cabeza. Eso es lo único, que no creo que sea una invasión enorme a tu vida privada, ¿no? Uh-huh. Y es una manera de respetar el espacio que no es tuyo cuando no eres Sikh. Uh-huh. Es maravilloso. Sí, muy distinto el sikhismo de al menos del cristianismo, o más específicamente el catolicismo, porque si bien ahora el catolicismo y el cristianismo hay varias ramas y ha habido la reforma protestante y hay como más variedad, en sí el cristianismo se gestó por un buen milenio y cacho solo, en un ambiente absoluto donde la iglesia, el Estado, todo estaba junto, y el sikhismo emergió en una tierra donde había budismo, islam, hinduismo, jainismo, otras cosas. Entonces era como una vía alterna a todas estas doctrinas bastante más absolutas, ¿no? Justamente te voy a decir que pienso un poco diferente. Justamente el hinduismo es una cosa muy interesante. Sí, es un universo. El hinduismo es muy integrador. Uh-huh. Para el hinduismo, Buda es uno de sus dioses, uh-huh. ¿sí? O sea, integran todo. Entonces, justamente la cultura tradicional hindú y del hinduismo es una cultura de mucha apertura, politeísta, y todavía politeísta en el mundo moderno, lo que es bastante raro, ¿no? Entonces hay una aceptación
a pesar de los movimientos nacionalistas hindús ahorita que hacen cosas bastante terribles, como todos los movimientos nacionalistas, pero son bastante abiertos. Entonces nace el sikhismo en el siglo XV con Guru Nanak, que realmente en su momento siguió la tradición de los sufis, ¿no? De los, yo llamaría, que no se ofenda a nadie, pero los liberales del Islam, ¿no? Y hay una tradición todavía muy fuerte de un cierto tipo de sufi, que no es la rama de los Mevlevis, de los turcos, de Rumi, que es los de Kashmir, son todos sufis, ¿no? Entonces un Islam... Kashmir es el norte de la India. Norte, noroeste, sí, que tiene un problema con Pakistán de repartición, se lo pelean porque es de mayoría musulmana. Sí, pero incluso India y Pakistán eran lo mismo hace 60 años todavía. Era una misma nación, lo que dice Gandhi. Y por eso Gandhi se molestó muchísimo y hasta hizo una huelga. Si han visto la película de Gandhi, ven esa huelga donde realmente recibe a los jefes musulmanes y a los jefes hindúes y les dicen, ya chole, ¿no? Y seguimos como raza humana haciendo las mismas pendejadas, en donde no somos capaces, y eso es lo que a mí ahorita me preocupa más, es que no somos capaces de escucharnos los unos a los otros, y como dicen muy bien algunos, de estar de acuerdo y no estar de acuerdo, y cool man, no hay problema. Es un poco la idea para mí de este formato de podcast, es tener tiempo de oír a alguien, de escucharlo y dar la vuelta y porque si estás hablando con alguien o si estás en línea, puedes en chinga responder o puedes interrumpir si es en vivo, y en cambio en este formato largo tienes que escuchar. Entonces hay etapas, o escuchas algo con lo que no estás de acuerdo y algo con lo que sí estás de acuerdo y luego otra cosa que no estás de acuerdo y te vas dando cuenta de los matices. Pero hace rato hablabas de Instagram y de toda esta espiritualidad en línea, y creo que tiene que ver el formato con eso, ¿no? De la superficialidad. Hay una instantaneidad. Y superficialidad. Sí. Y hace rato decías que la edad te da una cierta perspectiva, pero yo siempre trato de jugar el abogado del diablo. Entonces, al revés, ¿qué sientes que la edad no te deja entender? Yo creo que muchos viejos, como yo, no escuchan, porque ya tienen su idea y piensan que lo que son y es lo que tiene que ser. Entonces yo creo que hay dos vías de envejecer, de madurar. Ahí la vía, yo ya tengo mis costumbres, ya tengo mis creencias, ya tengo mis rollos, y que nadie me venga a molestar y que no me vengan a decir, yo ya hice mi vida, ni siquiera quiero molestarme en pensar diferente o evolucionar. Y yo creo que es una actitud de la mayoría de la gente de mi edad. De hecho, a mí me da hueva muchas veces estar con gente de mi edad. ¿Por qué? Porque son gentes que hablan de médicos, de enfermedades, de hospitales, de muerte, o sea, yo tengo 71 años y me siento más vivo que una culebra, ¿no? Olvídate. Entonces, la otra parte de la maduración es absolutamente contraria, creo, que es la parte de la maduración en donde y existe mucha gente de mi edad así, más, no tantos como los otros, pero que están más abiertos, que tienen más tolerancia, que se abren más, que pueden entender que hay muchas cosas diferentes. Y siento que, aunque yo tengo ideas muy claras sobre muchos temas, no quiere decir que yo tengo la verdad, es mi verdad. Acepta mi verdad como una posibilidad, yo acepto tu verdad como tu posibilidad. Obviamente hay ciertas ideas, como lo platicábamos el otro día tú y yo, que me erizan, que no puedo aceptar, como las ideas de extrema derecha o hasta de extrema izquierda, me provocan una reacción interna molesta, en donde creo que no puedo soportar, después de todo lo que sufrimos en la Segunda Guerra Mundial como humanidad, que podamos reproducir absolutamente, en la pendeja absoluta, claro, con una cierta evolución, todo lo que ha pasado en los años 30. En los años 30, y hubo 1930. De 1930, en donde la gente se hartó de la política, se hartó de los malos políticos, se hartó de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial,
se hartó de todo esto, ya no querían ir a hablar de políticos, y ahí es cuando se desarrolló con mucha fuerza la extrema derecha. Hay que recordar a los jóvenes que la mayoría de los estudiantes revoltosos de los años 30 eran de la extrema derecha, no eran de la extrema izquierda. En 1934, en Francia, que es la historia que conozco mejor, hubo casi un golpe de Estado provocado por la extrema derecha y por los monárquicos y por la Acción Francesa. Entonces, y estamos empezando otra vez con el mismo tema. Volvemos a abrazar todas esas ideologías porque ya estamos hartos de los políticos, que hay razones para estar harto de los políticos. La gran mayoría son corruptos, son absolutamente intragables, pero creo que es muy importante que participemos, que seamos interesados en la vida política, que es la vida de la ciudad, la vida de la comunidad, que tenemos que participar de un momento a otro. Lo que veo que los jóvenes, los millennials, a los cuales tú perteneces, están hasta la madre y ya no quieren oír hablar de todas esas cosas, ni escuchan noticias y no quieren saber. Creo que cometen un gran error de estar desconectado, y vamos a ver países como Polonia, como Hungría con Víctor Orbán, como lo fue Brasil con Bolsonaro, como lo va a hacer Argentina con ese nuevo marioneta que apareció, Milei creo que se llama, u otros países como Venezuela o como lo fue Perú con Castillo. O sea, estamos realmente viviendo un momento muy clave, y el gran problema del momento de ahorita creo que es la polarización. Entonces, por ejemplo, estoy viendo... La polarización. La polarización. Uh-huh. Quiere decir, por ejemplo, pertenezco a un grupo de jefes de empresa, ex jefes de empresa y dueños de empresa, y somos un grupo de gentes que consideramos que todos somos honestos, pero todos están, yo lo llamaría reaccionarios en el sentido puro de la palabra, donde te ponen en el mismo saco un Boric de Chile, una Cristina Kirchner, un Nicolás Maduro, un Castillo, un cuate de López Obrador, y son diferentes, hay que matizar. Cuando la gente al principio del gobierno de López Obrador decían, es como Venezuela, va a ser como Venezuela. No es lo mismo. No participo para nada de la ideología de López Obrador, más que de la ideología no participo de su manera de hacer y de destruir las pocas garantías democráticas que tiene ese país, pero no es lo mismo que un Chávez o que un Maduro. Hay que matizar. Uh-huh. Y cuando no matizas, polarizas, como lo hace maravillosamente bien Pablo. Y como lo hace Internet, precisamente. Y como lo hace el Internet, porque ganan dinero. No, y así funciona el algoritmo. Te orillan de alguna manera a ser pro o anti algo, porque esa es la manera en la que una computadora entiende qué es lo que te tiene que enseñar de alguna manera. Pero ¿por qué lo hacen? Porque hacen dinero de esto. Pues porque es más fácil. Sacan dinero, uh-huh. Sacan publicidad, pues, le meten, entonces tienen cada vez más gentes y entonces le meten publicidad, es como ganan dinero, y ese es criminal. Quiero regresar un poquito unas palabras que dijiste hacia atrás. Creo que la palabra clave que dijiste hablando de la política es la comunidad. Yo creo que para estar implicado en la política o para que te importe la política de tu comunidad, tienes que identificar a tu comunidad y saberte de una comunidad. Y yo creo que esa es la crisis, ahorita. ¿Cuál es la comunidad y cómo saber si perteneces? De alguna manera, esta es una frase que creo que es de Bourdieu, pero se la leí en un libro hace unos años y me resuena mucho. Bourdieu, el sociólogo. Sí, no estoy seguro si es de él, pero creo que es de él, que decía, cuando uno decide pertenecer a una comunidad, es que no pertenece. ¿No? O sea, si una comunidad en la que perteneces no puedes elegir ser, eres. Y eres parte. Eres parte, ¿no? Y creo que en esta época se ha, por un lado, alentado mucho este individualismo, esta decisión personalizada de cada quien diseñarse su identidad y entonces ser poquito esto, soy un poquito punk, soy un poquito espiritual, soy un poquito no sé qué. Y por un lado. Y por otro lado, el nacionalismo está agotado. O sea, aunque todavía haya gobiernos nacionalistas, la pasión, o sea, ya no es una cosa nueva, ya no es una cosa fresca, ya no es una
una ilusión, el nacionalismo, ya se consolidaron los estados-nación, entonces las comunidades espirituales tradicionales, por lo menos, religiosas, también tienen un agotamiento. Entonces, ¿dónde se genera la comunidad? La familia también está un poco en jaque por esta individualidad. Hay conflictos generacionales, hay conflictos políticos, o sea, hay conflictos tanto verticales como horizontales dentro de las mismas familias. La gente no tiene una profesión para toda la vida, no tienes la ilusión de mantener la misma identidad toda la vida. Hay incluso la promesa de ir evolucionando, cambiando y transformándote. Entonces, con todos estos elementos, ¿qué es la comunidad? ¿Dónde la pones? Y si no puedes por una comunidad, ¿cómo vas a implicarte en una política con la cual no te sientes identificado, ¿no? Esa es la gran diferencia, es que ahorita la puedes crear. ¿Qué? Tu comunidad. Tú la vas creando alrededor tuyo, si tienes esa fuerza. Ya no queremos ya ser borreguitos que siguen, pero al mismo tiempo nos metemos a Instagram y somos borreguitos de las redes sociales. Entonces hay una especie de dicotomía en el pensamiento de los millennials y las generaciones que siguen, que no quieren ser parte del sistema y son más parte del sistema que mi generación. Mi generación éramos revoltosos, queríamos otra cosa, queríamos crear un nuevo mundo. Claro, era pura ilusión, pero por lo mínimo queríamos. Y los jóvenes de ahorita no les interesa. No lo creen posible también. No lo creen posible porque les han quitado con una fuerza pública, ideológica, del dinero, del capital, digo más del capital que del capitalismo, del capital, de los gobiernos, les han cortado el pasto abajo de los pies. Y entonces dijeron, ya no quiero pertenecer, pero ¿a qué perteneces? Si les preguntas a los jóvenes, ¿a qué pertenecen? Sepa, ¿sí? Entonces son borregos, ¿sí? Porque siguen lo que Instagram les va diciendo, ¿no? No digo que todos, ¿no? O sea, pero hay una especie hay una masa crítica. de pasividad que a mí me preocupa mucho para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, creo que es la gran... Hay que ver el lado positivo también de todo esto, ¿no? El lado positivo de la aparición de las tecnologías a ultranza, ¿sí? Hace que tienes mucho poder que no tenías antes, como participante en esas redes, etcétera. Tú puedes desarrollar muchas cosas, pero puedes desarrollar pura mierda o puedes desarrollar puras cosas buenas. No hay diferencia, ¿no? ¿Y cómo creas una comunidad, según tú? Pues lo que estoy haciendo, por ejemplo, es una comunidad chiquita, pero es una comunidad de practicantes de yoga y no son followers. No, me molesta mucho esa seguidores. Followers, seguidores, ¿no? Y esa cosa de influencer, ¿no? Que es la onda, que es la ideología, que quieres ser un influencer de 100,000 gentes, ¿no? Y tienes 2 millones de seguidores. No. Lo que quieres es tener una comunidad, una vida en donde aportas y donde se desarrolla una conciencia colectiva. Es lo que intentas hacer. A mi edad no tengo ya pretensión de cambiar el mundo, pero puedo cambiar mi mundo, identificarme realmente con la esencia de la conciencia. Y la conciencia se va evolucionando. Entonces hay que estar muy con las antenas prendidas de cómo tu conciencia va cambiando. O sea, yo no soy el mismo yogi que empezó a hacer yoga hace 45 años. No soy el mismo. Soy una persona diferente, que maduró, que evolucionó. Y muchos de nosotros es lo mismo. Vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos teniendo otro tipo de ideas, otro tipo de prácticas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en mi comunidad, en mi práctica, que es la práctica de Kundalini Yoga, tienes una tecnología y una técnica, ¿no? Que se te recomienda seguir más o menos al pie de la letra, la técnica, no la ideología. Algunos sí son sectarios y siguen al pie de la letra todo, ¿no? La técnica, ¿sí? Y la técnica de Kundalini Yoga es mucho con mantras, respiraciones, te tienes que enfocar en una postura, en un mantra, en un contenido y todo. Y eso es muy bueno porque es una manera de aprender. La parte técnica
primero te tiene que ocupar. Pero yo después de 40 y pico de años de practicar, me gusta mucho que no es una práctica muy de Kundalini. Existen algunas meditaciones en silencio. Me gusta sentarme y estar en silencio. Lo que no hubiera podido hacer hace 45 años porque no tenía el entrenamiento de la mente de estar realmente enfocado en una meditación en silencio. Entonces vas cambiando, vas evolucionando. Pero eso mismo es parte del reto de generar una comunidad. Imagínate una comunidad donde todos los miembros de la comunidad están en cambio constante. O sea, casi tendríamos que inventar una nueva palabra. Porque la idea en la que entendemos la comunidad hasta ahora es incapaz de absorber a seres dinámicos. Uh-huh. Yo no lo veo así. Yo entiendo lo que dices. O sea, la tradición es que una comunidad, tienes la comunidad de los protestantes, de los testigos de Jehová, que al final de cuentas, por más que digan los católicos también pueden ser muy sectarios y son sectas, ¿no? ¿Sí? Los musulmanes extremistas son sectarios, son sectas, ¿no? Y yo me alejo mucho de ese pensamiento, ¿no? Yo, al contrario, veo las comunidades, mucha gente viene, se van. ¿Por qué? Porque vienen como, tú como maestro eres como una fuente de agua, ¿no? Que va creando agua. Y la gente va tomando agua. Hay unos que vienen todos los días desde hace 10, 15, 20 años y toman el agua y siguen tomando. Hay unos que vienen un día o dos y se van, y otros que vienen 15 días, otros que vienen 2 años. Y es así. Toman el agua que necesitan para ellos. Y la función de un creador de comunidad, como yo me considero, evidentemente, como tú lo marcaste muy bien, es muy diferente. O sea, yo lo veo como un espacio abierto, donde tú puedes darles elementos, técnicas, herramientas que ayudan a la gente a ser más consciente y a trabajar mucho sus traumas, ¿no? Trabajar todo lo que les hacen sufrir en la vida, que es otro tema también, ¿sí? Y toman lo que pueden tomar en ese momento y se va. Me duele a mí cuando se va la gente, me duele porque soy un ser humano y empiezo a tener afecto y amor y de pronto ¡pum!, se va. Entonces sí, tienes un duelo, pero ese es tu problema como maestro y creador de comunidad. Pero no sería una pregunta válida decir qué tanto una persona que solo viene y toma agua y se va es parte de la comunidad. Es parte del momento que toma agua. Y es lo que hablamos de las comunidades dinámicas. Yo creo que es una buena palabra, comunidades dinámicas. Van, vienen, y tú estás ahí como faro de luz, ¿sí? Y prendes tu luz, y te prendes tu luz a lo que viene. Tú no estás como dirigente político haciendo militantes o una secta o algo en donde conservas a la gente y veas que no piensen diferente y todo. No, tú estás como individuo, que somos cada vez más individualistas, proyectando tu luz sobre los que quieren aparecer en la foto y que quieren ver, que van a aprender lo que necesitan en ese momento o en esos 5 años o en esos 10. He visto en mis 45 años tanta gente pasar entre mis manos, tanta gente. Y así es. Como lo describes ahorita, siguiendo con esta plática. Pero con esta dinámica de empujar la lógica hasta el fondo, un poco en abogado del diablo, una comunidad requiere un centro de gravedad, un maestro que esté generando la comunidad. Yo te voy a decir, yo creo mucho, y es un tema muy actual. Los millennials como tú, mis hijas son millennials, ¿no? Dicen, yo tengo a mi maestro interior. ¿Sí? Claro, todo el mundo tenemos maestro interior. El problema no está ahí. El problema es cómo conectas con tu maestro interior. Tienes que aprender a conectar con tu maestro interior. Porque los que dicen eso, como muchos millennials, ¿no?, son turistas espirituales. Los he visto. Vienen, ven, ¿no?, se ven confrontados por el maestro, se cambian de práctica, se van a otra práctica, se van a otra práctica. No digo que está mal, pero creo que les falta esa estabilidad. Cuando van a llegar a los 60 años, van a
a ver que hicieron mucho turismo espiritual, pero que no fueron al fondo de la práctica. Y ir al fondo de la práctica es muy importante. Por eso creo que es muy necesario, si quieres realmente llegar al fondo de las cosas, de tener un maestro que te va a evitar mucho sufrimiento, que te va a evitar. Es como aprender carpintería. Tienes dos modos de aprender carpintería, ¿no? Aprendes con un maestro carpintero que te va a enseñar, o aprendes cortándote unos dedos que te va a doler y vas a aprender, pero a chingadazos, ¿no? Es válido, pero va a ser mucho más sufrido, mucho más tiempo y con mucho menos garantías. Por eso sí creo que un maestro es necesario. Puede ser un maestro muerto, puede ser Buda, puede ser Jesús, puede ser Mahoma, puede ser Guru Nanak, puede ser Guru Ramdas, puede ser Juan de las Pitas. No hay ninguna restricción, pero es muy importante que tú como ser humano puedas tener un maestro, puedas confiar en él, puedas decir, confío en lo que me está enseñando, voy a aprender con él y voy a ir hasta el fondo con esa enseñanza. Mi hermano, que es budista, tengo dos hermanos, uno benedictino. Uno cura y uno budista. Uno cura benedictino, el otro es budista y yo soy Sikh. Como los tres huastecos. Una película de Pedro Infante donde uno es militar, uno es un bandolero y otro es un cura, ¿no? Sí, que están viendo un poco la historia de Narciso y Goldmund de Hermann Hesse. Y me dice mi hermano budista, que quiero mucho, me dice, tú vas a terminar siendo budista, ¿no? Así. Le digo, Buda me encanta, pero en esta vida voy a ir a fondo de mi práctica de Kundalini Yoga y de Sikh. Y chance a lo mejor en la próxima vida, si tengo próxima vida, seré budista, pero eso no es mi problema, ¿no? Pero a mí no me gusta de saltar, como se dice en francés, du coq à l'âne, ¿no? De una cosa a otra. Del gallo al burro. Del gallo al burro, ¿se dice en español? No. ¿No? Pero bueno, esa es la traducción literal. Me gusta ir al fondo de los temas, ¿no? Y a ver a dónde me lleva, pero me siento cada vez... Yo estaba al principio de mi práctica un poco cerrado, ¿no? Es normal, les digo a mis alumnos, cuando vas a empezar a practicar Kundalini Yoga, es tan poderoso, es tan fuerte, que te vas a volver un poquito fanático. Vas a pasarte 2, 3 años hablando nada más de Kundalini Yoga en el desayuno, en la comida, en la cena, hasta que tu familia está hasta la madre con el Kundalini Yoga. Pero con el tiempo vas a aprender justamente que hay otras cosas, que Kundalini Yoga es una herramienta, es un estilo de vida, pero no es que todo el mundo tiene que seguir las mismas prácticas y la misma manera. Entonces yo siento que con el tiempo me he abierto mucho, ayudándome en eso mis 3 hijas, ¿no? Que tienen una práctica mucho más abierta que la mía cuando las tuve de niñas, y eso me ayudó mucho y estoy muy con mucho reconocimiento con mis hijas, que las 3 son maestras de yoga, que nunca les dije que fueran maestras de yoga, eso nunca, ellas siguieron su camino. Las 3 son muy diferentes, tienen maneras muy diferentes de tener su práctica de yoga y de Kundalini y de meditación. Y me ha ayudado mucho a estar completamente abierto. Yo ahorita digo y eso le revienta a algunos, soy un Sikh liberal. Pero entonces entonces es un maestro, tú te autonombras maestro y el rol del maestro es ayudarle al alumno vamos a decir alumno, a evitarse pedos y en el proceso pues como la idea del carpintero, a que no se corte los dedos, continuando con esa metáfora, ¿no? Y se va a cortar los dedos aún con un maestro, porque tu deporte favorito como alumno de un maestro es no hacer lo que el maestro te dice, porque dices, no sé, ya, ¿por qué me dice de hacer eso? Yo lo voy a hacer de otra manera, hay que cortar los dedos 1, 2, 3 veces, después dices, bueno, ok, voy a seguir la instrucción. Pero entonces dices, te has vuelto más liberal como maestro, tu postura de lo que te corresponde a ti como maestro ha ido cambiando. Ha ido cambiando, evolucionando. Y también supongo que ha ido cambiando tu capacidad o tu seguridad para nombrarte maestro. La cuestión del maestro te voy a contar cómo fue.
Primero yo empecé a practicar Kundalini Yoga y muy rápidamente, como a muchos les pasa, empecé a enseñar Kundalini. Ujú. Y durante 20 años, más o menos, tuve que pasar por muchos infiernos, muchos conflictos, muchos periodos muy pesados conmigo y yo seguí con mi práctica, ¿no? Así como un poco como ciego, como diciendo, lo voy a hacer, porque siento que hay algo. Porque Kundalini Yoga es muy rápido, pero después de un cierto rato, pues se aplana el cambio y tienes que hacerlo aunque no sientes mucha diferencia. Pero yo, por la gracia de Dios, por quién sabe, seguí así apegado a mi práctica. Después de 20 años, más o menos, empecé a hacer a los 12 años, hice una práctica de 1000 días, después hice otra práctica de 1000 días. Y cuando hice esa segunda práctica de 1000 días, que es una meditación especial, Gurudev Pitta, Gurudev Mata, ahí tuve una especie de revelación, no la quiero hacer como pero dije, soy un maestro, no me preguntes, ¿no? Soy maestro, eso es lo que me tengo que dedicar. Porque muchos hacen yoga 2, 3 primeros años, se sienten muy motivados, empiezan a formarse como maestros y ya se creen los maestros chingones. No es así, toma años. Sí, justo es por eso va la pregunta, porque empezábamos hablando de la gente en las redes sociales que se vende como maestro, que a ti te genera repulsión porque tú o vienes... Los chamanes, los famosos chamanes. Que tú vienes de otro lado, ¿no? Y seguro habrá chamanes que sí tienen... Hay chamanes ese calibre, ¿no? Claro. Exacto. Pero es raro porque siento que están los dos extremos. Está la gente que se quiere presentar como el gran maestro o el gran chamán sin tener realmente la fuerza y el poder, background. El poder interior, ¿sí? O la tarea o la talacha hecha. Y por otro lado, mucha gente que tiene un montón que compartir, pero que le falta la confianza de autonombrarse maestro, que hay una voz interior que les dice quién te crees, parte de tu enseñanza espiritual es no proyectarte. Exactamente, pero eso es parte del proceso y es muy bueno, no es una falta, es un proceso, ¿sí? En el cual pasas por todas esas dudas, pasas por todo, no es que está mal, no es que es una inseguridad que es parte del proceso, es aceptar con humildad tu función y tu cuestión. Y qué bueno que pases por eso y que no digas, ya soy muy chingón y lo voy a hacer y todo. No, pasas por muchas cosas de decirte, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo yo autonombrar? Un día estás seguro, te pasa, no sé a otros cómo les pasa, que eres un maestro. Pero a ti te pasó así, tú tuviste un montón de tiempo en que no te conflictuaba llamarte maestro. No me conflictuaba, me llamaba instructor. El instructor lo que hace es que te transmite la técnica de manera humilde también, de manera transparente, dice, levanta, hace, pero la conciencia de ser un maestro es cuando realmente sientes que parte del karma de tus alumnos, porque tú no escoges a tus alumnos, nunca, ¿sí? Los alumnos te escogen a ti, dicen, ese es mi maestro. A veces te traicionan, te seducen, los alumnos hacen todo con sus maestros, ¿no? Entonces tú como maestro, cuando sabes que el destino, como el caso que te platiqué de una persona en Lituania, ¿no? Sabes que esa persona es parte de tu karma, que tú tienes algo ahí que tienes que trabajar con él y trabajar en ti, porque no dejas de trabajar en ti como maestro, o sea, no crees que llegaste y ya estás. No, al contrario. Te eligieron presidente de la República y haces lo que te da la chingada gana. No, para nada. Es mucho más complicado, ¿no? Pero sientes ese involucramiento con el karma de tus alumnos. Yo llamo karma, el destino de tus alumnos. No cargas con todo lo de tu alumno, pero hay un pedacito en donde estás involucrado. Porque le dices al alumno, siempre y cuando te pregunta, porque nunca le digas a un alumno lo que tiene que hacer, menos que te preguntan, a veces te muerdes la lengua, porque sabes que tiene que hacerlo, pero
Si lo dices, ya te jodiste. Tienes que callarte hasta que te diga, oye, maestro, ¿qué hago cuando...? Y ahí le vas con toda la fuerza. Eso debe costarte mucho trabajo a ti, ¿no? Un huevo y la mitad del otro, como dicen los mexicanos, ¿no? Ok, sí, porque me platicaba de este personaje de Lituania y yo te preguntaba, ayer o antier, no me acuerdo, te decía, ¿disfrutas? O sea, hay una parte de ti que disfruta recibir esta mierda, porque lo que estás haciendo es, la gente está acudiendo a ti con sus pedos, básicamente. Pero también hay una parte, tal vez, que puede ser de ego, de decir, a huevo. Yo estoy Siempre aquí. va a haber una parte de huevo, parte de ego, perdón. Muy buen lapsus. Siempre hay una parte de ego. El que dice no tengo ego, me voy a reír. O sea, no es honesto. Hay una parte de ego, pero es proceso. Tienes que trabajarlo. Cuando te das cuenta que no tiene ninguna importancia, que no se trata de eso, entonces empiezas a flotar en un espacio de indiferencia hacia ti. Y es cuando puedes tener la intuición abierta para trabajar con tus alumnos, cuando no importa. ¿Sí? Entonces, de pronto, se abre un espacio nuevo que es totalmente gratuito, en un cierto sentido, ¿no? En el cual sabes que lo que dices y lo que recomiendas y todo no viene de ti, pasa a través de ti. A ver, desarrolla eso de la indiferencia hacia ti. La indiferencia hacia ti es cuando ya a través de un proceso, no es así nada más, ¿no? Cuando tú te das cuenta que lo que tú piensas vale madres. No es lo que tú piensas lo que le dices a los alumnos, es lo que le transmites por conciencia. Y el acto de la conciencia no es un acto de lo que piensas, es un acto de lo que en ese momento fluye para comunicarle al alumno. Cuando abres ese espacio, es un espacio que abres como maestro. Cuando eres maestro tienes que saber que hay un espacio en el cual ya no eres tú. Cuando tú das una clase de yoga, ¿no? Nosotros nos entonamos, tú lo sabes, tú fuiste a la escuela en la India. Abres el espacio y cierras el espacio. Cuando abres el espacio... Quiere decir que eres maestro en el espacio y no eres maestro de fuera del espacio. Pero las personas te están mandando WhatsApp fuera del espacio. Sí, pero yo abro el espacio. Yo abro el espacio, no el alumno no abre el espacio cuando me pide una recomendación y todo. Yo soy el que abre el espacio en donde hago mi trabajo de no meter mi ego, mis pensamientos, mis reflexiones, mi bla, 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 en medio de la relación que tengo con el alumno. Es un trabajo, es una chamba. Ok, dos cosas más que se me vienen de preguntas. La primera es, te hago las dos y a ver cómo me respondes. La primera es que hace rato dijiste que la conciencia es algo que va cambiando con el tiempo. Uh-huh. Y dijiste que aquí es un trabajo de conciencia. Y la segunda es, dijiste que te haces maestro cuando entiendes que tu karma está ligado al de tu alumno y que un pedacito de eso se te corresponde a ti. Pero ¿cómo haces tú para trabajarlo, para que no se te quede en ti? Meditas, o sea, tienes tu sadhana, tienes tu práctica. Yo lo que digo mucho y lo escribo en el libro, que más y más, la segunda fase fue cuando me sentí maestro. Dije, soy maestro. Después de 10 años de esa experiencia de soy el maestro, ¿no? Empecé a decir, no enseño. Entonces, ¿cómo que no enseño? No enseño. Yo estoy entrando ahorita mucho más, ahorita y desde hace varios años, a un espacio de que comparto mi experiencia a través de mi práctica. Y puedo decir, bueno, esa es mi experiencia. Tú toma lo que te sirve y deja lo que no te sirve. Es tu vida, es tu destino. Tú me hiciste la pregunta, yo te dije lo que podía decir a través de mi experiencia, es tu trabajo, porque tú no haces el trabajo de tus alumnos, nunca. Tienes que hacer muy consciente a tus alumnos que ellos son los que hacen el trabajo, ¿no? Y no debes de hacer el trabajo por tus alumnos, porque ahora sí, ese es un pedote, ¿no? Porque entonces ya tienes que cargar, ahí tienes el karma 100% del alumno, ¿no? No sirve para nada, porque entonces se vuelven dependientes.
ese es otro tema, ¿no? No hacer tus alumnos unos followers, unos seguidores, unos dependientes de ti. Casi los tienes que mandar a la chingada muchas veces. Decir, ve con otros maestros. Yo los mando con otros maestros. Les digo, ve allá, ve. Que no es doctrinal. Hay muchos estilos. Y ve. Como dice en la película, no me acuerdo cómo se llama, que era con Demi Moore, y termina, el chavo se enamora de la chava, pero la chava se va, y dice la frase final, que se me hace genial, y dice, cuando alguien se va, y cuando regresa, siempre será tuya, ¿no? Lo decía en el amor, es lo mismo con un alumno, ¿no? Es el proceso. Ahora, la conciencia y la evolución de la conciencia va evolucionando, definitivamente. Tu conciencia, que es parte de la conciencia, ¿no? Va evolucionando. ¿Qué pasa? La evolución es un tema que va en un cierto sentido que como ser humano no eres consciente al 100% de la evolución. Entonces hay un zigzagueo de tu conciencia y cuando sales de la evolución, así podemos decir, Saturno, ¿no? El maestro, viene y te da un chingadazo, ¿no? Y te dice, regresa. Ok. Ya. Pero esa es la belleza de la vida. Esos chingadazos, esos idas y regresos y ir a la conciencia. Somos seres que nos fue dado la vida por alguna casualidad. Yo no sé por qué estoy aquí, no sé por qué nací, no sé, pero hay filósofos que se pasan todavía rascándose el cerebro para saber eso. Pero, bueno, estoy aquí, entonces tengo que realmente chupar desquitar lo que es la vida. Uh-huh. No es desquitar, es realmente chupar ese elan vital, ¿no? Ese anhelo de la vida y de vivir plenamente, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que me ha dado mucho justamente para ensanchar un poco mi visión de mi práctica, de la vida, de la conciencia y todo. Por eso cada vez me siento más abierto, más recibiendo todo lo que la vida me puede dar y compartirlo con los demás, celebrando la vida. ¿Quién fue tu maestro? Yogi Bayan. ¿Y qué onda con tu maestro? Ese es otro tema que me va a tomar un poco más de 3 minutos. Te lo voy a explicar en pocas palabras. Y va a choquear mucha gente lo que voy a decir. Los aviso. Si se sienten choqueados, mejor apaguen el podcast. No, para dar un contexto de quién es Yogi Bayan. Yogi Bayan ha sido, fue y es mi maestro. Con él aprendí, con él lo honro. Pero hace algunos años salieron a la luz, perdón, los comportamientos abusivos, para no entrar en detalle, particularmente con mujeres que ha tenido durante toda su vida de maestro. Entonces, aquí me entró... Ya murió Yogi Bayan. Murió en 2004, el 6 de octubre de 2004. Entonces, cuando las revelaciones, como las llamamos, nacieron, aparecieron, pues yo entré en una crisis como mucha gente muy fuerte, porque Yogi Bayan yo nunca fui sectario y Yogi Bayan es un santo que no comete pecados, yo no creo en esas cosas, ¿no? Pero tenía una gran admiración, era como un padre para mí, un padre espiritual. Y entonces entré en una crisis muy fuerte, dije, ¿cómo mi padre puede cometer tales abusos y tales cosas que no van con su enseñanza, que son absolutamente no coherentes con lo que enseña? Me pasé 6 meses en esa disyuntiva y decir 40 años de mi vida la tengo que poner al basurero, o sea, eran 40 y pico de años de práctica. Y llegué a la conclusión que hay un maestro, que es mi maestro, que el cual la parte maestro de Yogi Bayan estoy totalmente agradecido. ¿Por qué? Porque me ha cambiado la vida, es una realidad. Aprendí. La técnica que ha enseñado me ha ayudado, me ha hecho crecer, ha ayudado a miles de gentes. Esa es una parte. Y la parte hija de su madre, del personaje de Yogi Bayan, que actuó como un hijo de la fregada.
Y lo digo, y eso choquea a mucha gente que ven a Yogi Bayan como el santo que nunca cometió pecados. No, 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 no puedo. O sea, yo creo en las víctimas que declararon y todo. ¿Y qué me enseñó toda esa experiencia? Algo muy importante, que quiero decir, que el yogi o la yogini tiene que saber vivir con polaridad adentro de su ser. Por un lado tienes a un maestro que te enseñó muchas cosas, y por otro lado tienes a un tipo, digo bien un tipo, que hasta lo comparé con el doctor Mengele del Kundalini Yoga, y si saben lo que es doctor Mengele, el nazi. El que hacía pruebas a las víctimas en los campos. Y él hacía pruebas con las mujeres. Uh-huh. Por eso sabía tanto. Sí, es lo que iba a decir. O sea, los abusos de Yogi Bayan tienen que ver con abusos sexuales, con abuso de autoridad, o sea, por ahí van las acusaciones, ¿sí? Sin entrar en detalles, pero sí, por ahí van. Uh-huh. Y porque no tenemos tiempo. Pero, entonces, lo que aprendí, y quién me ayudó mucho, creo que te lo dije el otro día, leer lo que dice el hijo de Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano. Decía, ¿cómo saltas de aquí a allá? A mí me inspiró mucho la vida del hijo de Pablo Escobar. El hijo de Pablo Escobar, cuando matan a Pablo Escobar, mandan a la mamá de Pablo Escobar, que es esa típica mamá latinoamericana. Mi hijo es un santo, mi hijo es muy lindo. Y mandan al hijo de Pablo Escobar a Buenos Aires, bueno, pasando por otro país que no me acuerdo cuál, creo que fue en África o no sé qué país. Se queda en Buenos Aires viviendo el hijo de Pablo Escobar como 10 años, con otro nombre, con 15 años o 20 años hasta, con otro nombre. De pronto dice, mi madre, Pablo Escobar era mi papá y me quería mucho. Sé que era un asesino, sé que hizo, pero yo no voy a renunciar. Por algo nací en esa familia y tuve que aprender. Yo soy el hijo de Escobar. Leyendo esa historia, yo dije, ya, me queda perfecto. Yo soy alumno de Yogi Bayan, aprendí un chorro con él, pero si él estuviera vivo, ahora está muerto, ¿qué vas a perder el tiempo en hablar de eso? Pero si estuviera vivo, claro que lo demandaba. Claro que lo confrontaba, claro que como persona. Esa capacidad que puedes tener de tener esa dicotomía, esa polaridad en ti, perfecta. Yo es lo que aprendí de esa. Como hace rato hablabas de la indiferencia hacia uno mismo o algo así decías, también hay una cierta indiferencia hacia tu maestro, en cierta manera, entonces. A la persona. A la persona, sí. A la parte que viví, que disfruté de estar en su presencia, de estar con él, de ver cómo operaba y todo. Pero yo lo único que me interesa de Yogi Bayan es lo que aprendí como maestro-alumno. O sea, ¿tú te sientes que tu forma de ser maestro está influenciada por su forma de ser maestro? Su forma de enseñar, no su forma de vivir. No, para nada. Su forma... Su relación, yo siempre me imaginé que tenía algunas relaciones con chavas, pero nunca me imaginé que eran abusivas, ¿sí? Entonces, claro que estoy influenciado por todo. Cuando veo una conferencia de él, pues me digo, pues, gran enseñanza lo que enseña, o sea, ni muerto, o sea, es muy, muy interesante y muy, muy inspirador. Pero cuando me cuentan cosas de su vida, su gusto por los lujos y todo, bueno, puedes tenerlos, pero no me parece para nada inspirador. ¿Te caía bien en vida? No, me caía muy mal. A mí me caía mal, fíjate. Yo le veía su lado chingón, pero a mí no me caía bien. A mí bien. Me caía mal, me trataba muy mal, pero yo lo permitía. Uh-huh. Entonces, no puedo decirle nada. Pero igual que tú, o sea, no puedo negar su potencia, su fuerza, su sabiduría, o sea, eso nunca lo tuve en duda, pero quizá lo que me pasó es que lo descubrí en un contexto en la escuela en India con todos fanatizados a su alrededor y conocí primero a todos y luego a él. Entonces ya para cuando lo conocí, puta, yo estaba hasta acá de todo ese ambiente, ¿no? Pero efectivamente era una persona con mucha potencia y con mucha... Eso es lo que siento. Yo tengo una especie de náusea pensando en la manipulación, o sea, pensando en la persona, uh-huh. ¿Sí? Cómo manipuló, cómo
Si tú lees lo que dice, wow. Dice, por ejemplo, no tengo alumnos, todos formo maestros. Dijo, yo soy una muy mala persona. Uh-huh. Sí, me acuerdo que No, decía dijo, van a confundir, cuando yo muera, van a confundir a la persona con la enseñanza. sí, Sí. y soy muy malo. Ustedes no me conocen. Sí, o sea, Entonces vas al texto, ¿no? Dices, dijo la verdad. Uh-huh. Pero eso no es importante, eso es manipulación, Uh-huh. ¿no? Entonces, esa parte manipulativa que un maestro siempre puede caer, porque un maestro tiene mucho poder. La frase que siempre enseño a mis alumnos es, ¿cuál es el poder más elevado? Entonces, todo el mundo, en México, el amor, la justicia, ¿no? No. El poder más elevado es volverte muy poderoso y tener poder y no usarlo, claro. ¿Y te cambió tu forma de ser maestro todo este proceso de Yogi Bayan? Todo esto me abrió, me volvió más compasivo. ¿Con quién? Con todos, con todo el mundo. De entender que no todo el mundo tiene los mismos talentos, la misma formación, los mismos privilegios como yo he tenido, porque de un modo u otro yo soy privilegiado. Yo comí casi toda mi vida, tuve un techo casi toda mi vida, no, algunos días fueron muy difíciles, pero soy privilegiado. O sea, gran parte de la población de la Tierra no tiene mis privilegios de educación, que los tuve, de tener un techo y de comer diario, ¿no? Entonces soy privilegiado. Uh-huh. Entonces, al principio de practicar esa práctica era un poco intolerante, ¿no? Porque soy muy extremista, soy una persona de mucho fuego, pita, como dicen en la India, ¿no? Mucho pita, mucho fuego, mucha purificación, lo vamos a hacer. Y con la edad y con esa experiencia me he abierto mucho y le doy gracias a Dios que haya pasado esa experiencia. Y hasta me pregunto si no lo preparó Yogi Bayan a propósito. ¿Qué? Todo ese desvelamiento de su persona y todo. A ver, desarrolla eso. En el sentido que él lo preparó, lo provocó. ¿Sí? Provocó que se diera a conocer en un momento dado, que se fuera, y él sabía. ¿Y por qué crees que lo habría hecho? Para que pase lo que a mí me pasó, de tomar confianza en el maestro y no en la persona, nunca. Como para desligar el culto a la personalidad de la enseñanza. Exactamente, para que dejes de tener culto a la personalidad que él cultivaba en su vida, claro, mucho. Claro. Y por otro lado... Y eso es lo que me cagaba, y por eso no me quería mucho, siempre me tenía aparte, siempre. Que no le estabas lamiendo los huevos ahí. Sí, que no sé exactamente. Uh-huh, lavándole los pies. Yo estaba reclamando. Uh-huh. Estaba, no, es que... Y él ni me peleaba, ¿no? Y volvemos entonces a lo de la comunidad. O sea, había una comunidad de gente que se había convertido al sikhismo y al kundalini yoga, que estaban alrededor de él y que ahora con todos estos escándalos se ha roto esa comunidad de alguna manera, se ha fraccionado esa comunidad. Pero al mismo tiempo, ahora tú estás buscando, explorando otras formas de generar comunidad. Porque ya no está esa comunidad anterior a la cual puedes tú... Está parte de ella. Hay una parte que subsiste, pero perdió mucha fuerza, ¿no? La comunidad como tal perdió fuerza porque está partida en tres. Están los que yo llamo deniers, los que niegan. Uh-huh. Negacionistas. Negacionistas, revisionistas. Uh-huh. ¿Sí? Y están los que se jalaron el chongo, así es una manera de hablar, y que dijeron, ya no quiero saber nada de todo eso. Sí, ellos ya no están en la comunidad. Y que ya no están en la comunidad, que están muy enojados, uh-huh, muy negativos. Y toda esa franja en medio, de la cual yo me considero que pertenezco, que justamente hace parte de las enseñanzas. Hay unos que dicen, las enseñanzas nos sirven, pero ya no quiero saber nada de Yogi Bayan. ¿Sí? Esa es una parte de gente. Hay una parte que todavía sigue enojada, pero que se da cuenta que hay mucho por ahí. Y una parte como yo, que creo que no hay tantos, pero que dicen, el maestro es mi maestro,
pero no voy a aceptar todos esos abusos y no voy a aceptar, y que concilian en una misma conciencia esos dos extremos y que pueden vivir y convivir con ello sin tener ningún conflicto personal de pensamientos o de conciencia. Y el resultado de ese proceso, como dices, es más compasión. El resultado Más para empatía. mí, en Ujú. mi experiencia, es abrirme a más compasión, a entender que hay muchas experiencias en la vida, pero en guardar mi firmeza, por ejemplo, con los negacionistas, les decía, a ver, hay más de 100 testimonios. ¿Tú crees que 100 testimonios se pusieron de acuerdo para mentir? Déjate de eso. Yo que lo conocí, tú que lo conociste, pues es 2 más 2, güey. O sea, Sí, es peor. dices, güey, ahí está frente a tus ojos, lo viste, pero... Exactamente, es como la gente trompista, ¿no? Ujú. Tú les dices, mira, los hechos, no te creen, Ujú. porque ya, o sea, les lavaron el coco, ya les dieron un mindset, ¿no? Una manera de pensar, y piensan y... Y volvemos al dogma, entonces, a lo dogmático, que a es los por donde dogmáticos empezamos y todo. también. Y yo, no dogma. Yo tengo que decir, en esa entrevista, yo fui anarquista. En mi juventud, ¿cuál es el lema de los anarquistas? Sin gobierno y sin ley, ¿qué? Ni Dios ni maestro. Ah. Y mira dónde estoy. Ni Dios ni maestro, claro. Oye, para cerrar esto, bueno, cuando empezamos a platicar de hacer este libro, que fue como en el 2015, una cosa así, había muchas cosas que no habían sucedido en el mundo. Por ejemplo, esto de Yogi Bayan es un elemento central. O sea, tú ya llevabas años de práctica, pero todos estos escándalos no habían salido. El COVID. El COVID, o sea, han pasado muchas cosas, ¿no? Supongo que tus motivaciones que tenías en el 2015 para escribir este libro y las que tienes ahora, de cierta manera son las mismas. O sea, no Son las mismas. pero no ha cambiado nada en ese proceso, en estos años. Ha cambiado la manera de cómo lo quiero abrir a la gente, ¿no? Ha cambiado justamente en esa apertura, que soy mucho más abierto. Antes estaba realmente queriendo decir, lo que hago es lo que comparto y sigo pensando lo mismo, que mi práctica es lo que puedo compartir, que no es la única verdad, pero es una experiencia que te puede inspirar, que te puede hacer pensar que puedes salir adelante, que te puedes sacar de la depresión, te puedes sacar de las drogas, que te puedes sacar del alcohol, que te puedes tener una mejor forma de vida. Pero creo que en lo que ha cambiado es en justamente esa posibilidad de entender más las diferentes maneras que hay de enfocar ese problema y de relativizar un poco más mi experiencia como una experiencia. O sea, el gran cambio es el entendimiento de lo relativo, la relatividad. Sí. Que te da más compasión. Exacto. Ahí vamos en ese libro, esta visita que has hecho está siendo muy productiva, y el proceso de escribir este libro ha sido así, ha sido, en cierta manera, esta entrevista es parte de eso, ¿no? Ha sido entrevistas que hacemos, yo te entrevisto, bajo la información, la redacto, tú la revisas, hacemos ediciones, y entonces es interesante cómo esta misma entrevista que hablamos del libro también nutre el libro, ¿no? Entonces hay una serpiente que se come la cola en ese proceso. Exactamente, yo creo que es un proceso muy bello, que tú me ayudaste mucho, porque tuvimos esas primeras entrevistas, creo que empezamos más tarde del 2015, creo que fue del 2017 o 2018, ¿no? Bueno, tú sabrás. Y de pronto me bloqueé, tú lo sabes, ¿no? Hasta te recomendé una película de un escritor. ¿Por qué te bloqueaste? No sé, no podía sentarme en la mesa a escribir. Yo tengo una idea de por qué te bloqueaste. Ah, muy bien, dime. Yo creo que son dos cosas. No seas avaro. Por un lado, creo, tú me lo dijiste, creo que el redactar algo tan dinámico, complejo, como la vida de uno, que siempre se está reformulando, que tiene 1000 maneras de ser leída, cuando la redactas en un texto, forzosamente simplificas, forzosamente aplanas, forzosamente excluyes un montón de cosas y generas una sola línea narrativa, lo cual uno que está en su vida, buscándole sentido a su vida, pues se siente como una devaluación, ¿no? Cuando lo escribes hay una parte donde devalúas todo
toda la riqueza vivida, ¿no? Por un lado, y por otro lado... Porque es tu impotencia de poder describir el mosaico real de tus emociones. Y un mosaico dinámico. Un mosaico, además exactamente, dinámico. Sí. Y la otra cosa creo que es el final. O sea, creo que hay una parte... No se trata de hacer un juicio en este libro, pero hay una parte de juicio de ti mismo, de valoración, de cerrar y hacer una conclusión donde hablas de etapas y partes. No voy a hacer spoilers de la vida de Jahari Singh aquí, pero una parte donde tienes tú que hacer el cierre y creo que esa parte de cierre te confrontaba, te intimidaba, Sí. En eso no estoy absolutamente de acuerdo. Yo no creo que hay ningún juicio. Yo soy muy poco juicioso, menos sobre mi persona. Pero no que tuvieras un juicio sobre ti, sino que te bloqueó el hecho de tener que contar ciertas partes de tu vida de una manera en la que pudieras evitar lo más posible los juicios hacia ti. No, para nada. No lo veo para nada así. Lo veo como mucho más como un tema de escritor. ¿Sí? Yo he frecuentado muchos escritores y muchos han vivido esa misma experiencia. Que de pronto estás frente a la página blanca y la página blanca te vuelve impotente. Es como tener una mujer y no poder, ¿no? Que no te pare. Es una impotencia absoluta y existencial grave, ¿no? No puedo, no se me para, ¿no? O sea, no es para nada por donde la segunda parte de lo que dijiste. Es más bien, y yo he hablado con varios escritores. Tengo un amigo que ya se murió, escritor mexicano, que decía, la vida de un escritor es la vida de un monje. Es la vida de que todos los días me siento por disciplina a escribir todos los días a las 11, religiosamente, todos los días me siento, aunque no tenga ni idea de lo que voy a escribir. Que salga. Pero y te sientas en el trono y pujas. Sí, porque si no, se vuelve un engrudo en tu cabeza. Tienes que si no, le das vuelta o empiezas una primera frase, como tú me ayudaste mucho en darme ese consejo, y ya la corriges, y la vuelves a corregir, entonces nunca avanzas. Y tú me dijiste, no, escribe lo que sea y sigue. Y a pesar de que me dijiste eso, no podía. Y cuando vi esa película que te recomendé de ese periodista inglés que lo mandan a entrevistar a un escritor, creo que italiano o inglés, que vive en la Toscana, un lugar precioso, uno de los lugares más preciosos del mundo, que ya dejó de escribir, y preguntarle por qué dejó de escribir y convencerlo de que escriba para ellos. Y es toda la película esa relación del periodista que lo trata de convencer y todo. Me pareció genial. Y el escritor no podía decir por qué no podía escribir. Y de pronto, ¡puc!, sacó el libro, ¿no? Y no fue porque el periodista lo convenció, pero fue toda esa experiencia de impotencia, etcétera. Una película muy bella, no me acuerdo el nombre. Yo tampoco. Entonces a mí me pasó eso, y lo que me ayudó mucho, yo viví mucho todos esos últimos años de ver muchas películas, así, un chingo de películas, muy buenas y unas muy malas. Soy muy poco crítico con las películas, en el sentido que a veces veo pendejadas, pero sí sé reconocer la película que es una muy buena película, etc. Me fui de viaje un mes, como lo sabes, a Europa. Fue una experiencia bellísima, una reconexión con la naturaleza. Viaje a Lituania que fuiste ahorita. A Noruega y Lituania y Bélgica, menos la naturaleza en Bélgica, pero esa conexión con la naturaleza me cambió, y las experiencias que tuve al enseñar esa conexión. Regresé y ya no vi una sola película desde que regresé, cuando antes todas las noches una película, y me puse a escribir. Entonces hay algo ahí que todavía no determino, pero que no veo que es un juicio, que quería esconder cosas. No, yo no pienso que fuera uno que quisiera esconder. Creo que no sabías cómo hacerlo. No sabía cómo sentarme
y dejar de masturbarme con la primera frase. Sí, ese es el asunto. Hay una parte, por eso me interesó hace rato que dijiste la indiferencia hacia uno mismo. Creo que es un poco lo mismo en la escritura. Es la indiferencia hacia tu juicio de lo que piensas. No importa, échale. O sea, lo que tú escribiste, no importa lo que pienses. Tú sigues escribiendo, ¿no? O sea, es malo. La fuente tiene que seguir dando agua. Dando agua el maestro. Muy bien, Yahari. Sí. Creo que por ahí podemos cerrarlo hoy entonces. Sí, no, está muy bueno. Muchos temas, muchas cosas. Siempre quedamos pendientes en estas pláticas. Hay gente que me dice que el formato es muy corto. Me dicen, güey, ¿por qué lo haces 3 veces más largo, güey? Pero también hay una cuestión no hay nada definitivo. No vamos a llegar a nada. Exacto, exactamente. Lo que dije ahorita, a lo mejor mañana te digo, qué pendejada te dije ayer, ¿no? Uh-huh. No importa. Lo que importa es el proceso. Como dice esa canción de Violeta Parra, ¿no? Creo que es Violeta Parra. Lo que importa es el camino, no es el final, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo veo todas esas entrevistas, esos textos y todo como el camino, ¿no? Disfruta del camino, disfruta de de la vida, ¿no? Claro, vas a terminar muerto, los que creen que son eternos, Dios los bendiga, ¿no? Vas a morir, pero no te afieres a la enfermedad, la muerte y todo. Conoce la muerte, pero la vida, celebra la vida. En eso me ayudó mucho Sadhguru, el maestro. Me gusta mucho esa parte de él, que dice, vive, celebra la vida, explota, no te pares, no te limites. Y me ayudó mucho en ese proceso de abrirme y de decir, pues que pase lo que tenga que pasar y soy lo que soy. Y... Venga. Bueno, pues muchas gracias, Yahari Singh. François Balouet. ¿Alguna vez fuiste François Balouet? Soy todavía para los policías, para las aduanas, para los de migración. Sí, para mí eres Yahari Singh, pero ahora que estuve escribiendo, que me sé tu biografía, que te leí, todo, pues hay una parte de François Balouet que renació ahí. Sí, porque hablo mucho de mi infancia, la juventud, sí. De mi juventud. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los mantendré al tanto de la evolución de este texto. Espero muy pronto poder estarles dando una fecha de publicación. Ya vamos a ver cómo va. Órales. Bueno, Yahari, mucha suerte, muchas bendiciones. Y aquí seguimos. Bendiciones a ustedes. Seguimos trabajando estos días. Aquí seguimos. Un abrazo. Adiós.